la gente en las calles pedía voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. Él fue uno de los articuladores del fraude del 2006. Para todos los jóvenes que nos escuchan, que a lo mejor dense en cuenta, jovencitos, que no los engañen. 4 años. Que no los engaña Lito Moreno y el canallín Ricardo Anaya. Es un corrupto, los dos son igual. Los principales. Toda la bola de panistas y priistas y del MC son corruptos. Entonces, no les hagan caso, nada. Era por una alianza donde estaba el hoy Movimiento Ciudadano, se llamaba Convergencia. El PT y el PRD, el PAN, Calderón y PRI, madrazo, o uno de los principales accionistas de latinos, ¿no? Conocido por haber participado en una carrera atlética, corredor que tuvo que subirse o que desapareció la mitad de la carrera y de pronto llegó a la meta. Bueno, esos eran los principales candidatos. Se viene una campaña contra Andrés Manuel López Obrador, pagada en los medios de comunicación por muchos empresarios. Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, con mentiras, como muchas de las de ahora, muchas mentiras, porque aun cuando se pedía que no se pagaran estos mensajes, entonces no era ilegal, digamos, que empresarios pagaran mensajes en contra de algún candidato en los medios. Después se hizo ilegal y por eso hoy solamente son tiempos oficiales en los que puede anunciarse un candidato o candidata de algún partido. Llega el día de la elección, como a la 1 de la mañana, en el famoso PREP, que es el que va dando los resultados, Andrés Manuel López Obrador va arriba y de pronto empieza a caer y cruza Felipe Calderón, y entonces el PREP le da el triunfo a Felipe Calderón. Resulta que al otro día ¿qué día fue la elección en 2006? En junio, ¿no? En julio, ¿no? 2 de junio. 2 de junio. Fue en junio, era en junio entonces. Fue el 2 de julio, ¿no? 2 de julio. Ahora es en junio, antes era 2 de julio. El 3 de julio, pues ya estaba Felipe Calderón arriba por 200, casi 300,000 votos. Pero había un montón de casillas que no se contaban. Se dejaron muchas casillas que por alguna razón no se contaron. Y ahí empieza la gente a decir, aquí hubo fraude. Viene unos días después el llamado conteo distrital y hay muchas evidencias en esos días de que hay personas que entran al lugar donde se guardaban las urnas a presuntamente modificar, a meter votos. Muchas evidencias. Vean la película El Fraude, ahí viene, de cómo la gente empezó a cuidar los distritos electorales donde estaban las casillas guardadas y veían que entraba gente. Después viene la calificación del Tribunal Electoral, así es nuestra ley. Bueno, en ese tiempo del conteo distrital a la calificación se presentan cantidad de pruebas al Tribunal Electoral. Estuve yo con un equipo muy grande revisando acta por acta y ahí nos dimos cuenta de que las actas no coincidían los datos.
Entonces, por ejemplo, si había 300 boletas y uno contaba los votos por cada alianza, que entonces se votaba no por partido, sino por coalición. Si sumaba uno los votos de las coaliciones, los votos nulos y las boletas que debían de haberse, o que se anulan normalmente porque no se participó, no cuadraban los datos. Y siempre había votos de más y votos de menos. Se pide, la gente empieza a movilizarse por todo el país y de la gente surge la consigna voto por voto, casilla por casilla. Se hacen movilizaciones inmensas en el Zócalo y en todo el país diciendo hubo fraude electoral. ¿Qué se pedía? Que se abrieran todas las casillas y se volviera a contar. Entonces el tribunal dice, bueno, vamos a abrir, creo que el 8% de las casillas, más no me acuerdo, por ahí. Se abren las casillas, hagan de cuenta que la diferencia, no me acuerdo exactamente de los números, eran 280,000 votos entre Calderón y López Obrador. Se abre ese 8% de las casillas y se reduce la diferencia. O sea, había más votos para López Obrador que no habían sido contados. Y la gente dice, pues que se abran todas. ¿Por qué si se abre el 8% y se reduce, no se abren todas? Y el tribunal se niega a abrir todas las casillas. Y se consuma el fraude electoral el 1 de diciembre, con la entrada de Calderón. Por eso decimos Calderón es un presidente espurio, porque no ganó con el voto popular. El triunfo entonces era de López Obrador, como lo fue el triunfo en 1988 del ingeniero Cárdenas. El neoliberalismo en México, entre otras cosas, se impuso con fraudes electorales. No se nos olvide. El fraude electoral del 88. Salinas también llegó al poder sin haber sido elegido por el voto popular. Lo mismo que Calderón. Y en el 94 con un terrible magnicidio. O sea, hay que recordar la historia. Y en el 2012 con una compra de votos masiva, totalmente demostrada. ¿Quién era el presidente del Instituto Nacional Electoral en el 2006? Ugalde. Entonces, ahora resulta que él da conferencias de moral electoral. No, pues no. Por eso digo que me inviten a platicar sobre cómo se hace un fraude electoral. Entonces a lo mejor ahí sí puede opinar. Y un poco ligado pues con el tema de presidenta, pues Covarrubias y Asociados publicó una encuesta que le otorga un 72% de aprobación, digo, a diferencia de los otros que hacían los fraudes, y señala que el 75% de los mexicanos tiene muy buena impresión de usted. Según este estudio, la ciudadanía reconoce los resultados de su gobierno y afirma que su calidad de vida ha mejorado. Estos datos, pues además, coinciden con otras encuestas y se dan en un contexto de intensas campañas de desprestigio contra usted y contra su gobierno y contra la Cuarta Transformación. ¿Considera usted, Presidenta, que el pueblo de México ya no se deja engañar por la guerra sucia de la derecha? Sí, ya es muy difícil que le hagan caso a una cierta televisora que habla todo el día en contra de nosotros y algunos otros medios. Y antes era muy común que un editorial tuviera una influencia así tremenda sobre, cuando no había redes sociales, la televisión ni siquiera se abría opiniones diversas. Ahora ya es más plural. Algunas televisiones van comentaristas que opinan distinto. Antes pues ni siquiera eso, ni siquiera había programas de opinión, creo. Nomás era la noticia del día, totalmente controlada.
las épocas ahí sí de la censura total, ¿no? Entonces la gente ya se informa de muchas maneras y lo ve reflejado en su vida cotidiana. 13.5 millones de personas salieron de la pobreza. Se redujo la desigualdad. Eso no hay manera que nada lo quite. Como digo, el presidente López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México y ahí va a permanecer. Exacto. Eso, por más que rebuznen. Sí. Y en nuestro caso, Por mal que rebuznen los del PAN y el PRI, ya el pueblo ya no les hace caso. En este momento, pues, la presidenta es quien gobierna con su equipo. Ya que se dejen de sus estupideces todos los días. Pero tenemos los principios que nos llevaron al movimiento de transformación a ganar en el 2018. Y nunca vamos a traicionar eso. Imagínense, traicionarse a uno mismo sería no poder vivir. La gente que se traiciona a sí misma en sus principios, sus ideas, su forma de vida, pues es la que muere con arrepentimientos, ¿no? Y por último, presidenta, casi al final de... O vive con arrepentimientos, que es peor. Y ya la última, casi al final de su gobierno, el expresidente López Obrador reveló aquí en la mañanera que 13 grandes empresas, entre ellas una refresquera, un equipo de fútbol, tiendas departamentales y una empresa de transportación aérea, adeudaban más de 129,000 millones de pesos al SAT, pero que estos casos estaban entrampados en el Poder Judicial por la falta de audiencias o por resoluciones que favorecían a los deudores. ¿Qué acciones está tomando su gobierno, presidenta, para destrabar estos expedientes y garantizar que esas empresas paguen lo que deben, especialmente ahora que hay un nuevo Poder Judicial y un nuevo momento político, pues, para exigir esa justicia fiscal? Aquí en la justicia, el SAT hace su trabajo muy bien, por cierto. La persona moral o física pues tiene derecho a decir el SAT no tiene razón, y hay todas las instancias jurídicas. El problema es cuando hay la protección al privilegio. Eso es lo que no pues cambió, y más ahora con el nuevo Poder Judicial. Entonces se trata del Estado de Derecho, el verdadero Estado de Derecho, y que quien tiene que pagar impuestos lo pague, y quien viola la ley pues que también se le apliquen las sanciones correspondientes. ¿Nos podría dar como una actualización de estas empresas? Siguen las mismas. Ok, muchas gracias. Sí. A ver, aquí la compañera y luego acá. Gracias, presidenta. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Presidenta, pues ahora con este regreso de cientos ya de hermanos migrantes de allá de Estados Unidos a México, nos comentan que si habría alguna posibilidad de más apoyo en el paso de las aduanas. En las aduanas les cobran les dejan pasar $300 aproximadamente en días normales, y en vacaciones $500. Entonces, fíjense que ahorita pues están viniendo incluso hasta con trailers, se traen Creo muchas que ya cambió cosas. eso. A ver si nos puede dar la información. Sí. Sí, Pepe Merino. Cambió el monto. Ajá. Incluso también porque era de una regulación de hace mucho, que solo podían tener, creo que, un equipo electrónico. También la cambiamos, pueden traer 3 o 4, no sé cuántos. Entonces, porque si alguien trae una tableta y un teléfono celular, pues, Exacto. y una computadora, que hay Exacto. quien viene así por su trabajo, pues no tiene por qué sancionárseles, ¿no? Pues es de su uso. Sí.
personal. Cobrarles. Entonces cambió la regulación, a ver si nos pueden dar el dato. Sí, porque ellos ¿Y no encontraron lo de la Constitución? Ah, bueno, ahorita que termine la compañera lo ponemos. Ok, y sí, porque decían que incluso un aumento temporal de $1,500 que pudieran pasar sin pagar impuestos, porque obviamente pues sus propiedades pues sí se quieren traer lo más posible. Por otra parte, Presidenta, hay trabajadoras de los consulados que me hacen llegar a algunas denuncias. Estas trabajadoras son las de limpieza. Entonces me dicen que, bueno, la verdad les da miedo que pueda pasar con ellas porque están sobre contratos. Entonces aquí me mandan una denuncia, dice: yo trabajo de limpieza en la residencia de los cónsules. Tengo 34 años trabajando, últimamente se me ha discriminado mucho. Yo entiendo que quieren que me salga por mi propia voluntad. Entonces, platicando con ella, pues obviamente me doy cuenta que es la misma situación en todos los consulados de estos contratos. Entonces, me dice que ella ahorita pues están denunciando 2 personas, que le gustaría saber si pudieran hacer algún trato especial con estas contrataciones, porque pues tienen miedo de que pues las corran en cualquier momento. No, danos el dato de la compañera y aparte pido a Cancillería que revisen este tema. Ok, por otra parte, Presidenta, también me preguntan de allá de Estados Unidos, dice: quiero aprovechar, y ya que tienes la oportunidad y el privilegio, diría yo, de estar aquí en las mañaneras con usted, si los que pagan el IMSS, ya ven que ahorita se ha incrementado los que contratan el Seguro Social desde allá de Estados Unidos, que si se pudieran hacer consultas vía Zoom, mejor llamadas videoconsultas, para que se puedan hacer algunos diagnósticos y así poder aprovechar el seguro médico. Me dicen algunos, no sé qué posibilidades podría ser. Sí, le decimos a Zoe que ahora el martes que viene Salud, que pueda hablar sobre este tema. Así es. También por otra parte, Presidenta, platicando con las diputadas migrantes y con la senadora, me denuncian que hay un ataque sistemático mediático, porque ya ve que allá también pues los cónsules incluso pues también pagaban medios, y hay un ataque mediático para el cónsul de Denver, Pavel Meléndez. A mí me preocupa mucho porque este cónsul, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo conoce en lo personal y le dio pues mucho gusto que estuviera él, porque pues es gente del movimiento. Entonces fíjese que este cónsul de Denver, Pavel Meléndez, incluso ya lo denunciaron ante la fiscalía, un abogado que supuestamente es Javier Martínez Calzada, y bueno, pues es un ataque mediático a estos nuevos cónsules que están llegando a Estados Unidos. No sé si usted tenga información acerca de esto. No conocía de esto, pero le pedimos también a Cancillería que lo revise y que hable con los cónsules a ver qué está pasando. Exacto. Y también, Presidenta, pues nos sorprende muchísimo, ya hay estos cambios, son poquitos todavía porque son 50 consulados, pero por ejemplo el coordinador que le llaman de comunidades en Nueva York, y le menciono este consulado porque ya ve que hubo mucha problemática en el sexenio anterior, y bueno, pues viene con esta filosofía de la 4T, y sí quiero yo destacarlo porque es lo que se necesita ya en los consulados. Y él publicó este comunicado. Él es Félix Santana Ángeles. Dice: en enero de 2025 fue invitado a integrarme al Consulado General de México en Nueva York. El 17 de marzo, en medio de una política marcada por la xenofobia, el racismo y la criminalización contra los migrantes, me incorporé como cónsul de comunidades, iniciando el mayor desafío a mi carrera profesional.
Y la verdad es de que están muy sorprendidos los hermanos migrantes allá en Nueva York, porque dicen que está muy comprometido, con puertas abiertas, me han mandado videos, y esto es precisamente lo que se necesita en todos los consulados allá. También otra novedad que me dicen, que allá en el consulado de San José quedó como cónsul de comunidad una hermana migrante de Puebla.